Hoy vamos a hablar de el reino de los cielos, la tercera parte de lo que sean las características, y que nos vamos a centrar en las parábolas que hablan del reino de los cielos, ¿no? Quiero decir que hoy es la última entrega de esta serie, no porque el tema se agote, sino porque ya creo que hemos dado bastante para que tengamos una visión del tema del reino de los cielos, y que, bueno, como todos los temas, escucharlo, estudiarlo, volverlo a escuchar. Exacto. Para poner por obra. Muy bien, y vamos a empezar con Romanos capítulo 14, Sí. que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, hay que entenderlo bien. Aquí el apóstol Pablo define el reino de los cielos y lo define en el contexto de... habla de cuando una congregación comienza, sí, porque hay que hacer esto, porque hay que dejar de hacer el otro, porque hay que comer esto o dejar de comer lo otro. Entonces, ese era el contexto. Y el apóstol Pablo habla de que nadie os juzgue por comida ni bebida, y el que es fuerte no juzgue al débil. En ese contexto de supuestamente poner, o mejor dicho, de poner orden en cosas que los hombres solemos poner como palabra de Dios o como doctrina, cuando no es mandamiento de hombre, no es mandamiento de Dios. Entonces, cuando estaba en medio de todo ese orden que estaba poniendo el apóstol Pablo, agarra y dice esto: el reino de los cielos no es comida ni bebida. No significa que como o dejo de comer, bebo o dejo de beber tal cosa. Eso no significa el reino de los cielos. Recordemos que el contexto también histórico es que los primeros cristianos, la mayoría eran todos judíos, y los judíos tenían la ley mosaica, que la ley mosaica prohibía comer determinados alimentos, los sacrificados a los ídolos, y bueno, una serie de cosas que... para que entendamos el contexto de esto, ¿no? Sí. El reino de los cielos no significa todas esas cosas. El reino de los cielos significa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Exacto. Y yo cuando leíamos la parte de comida y bebida, estamos hablando de cosas naturales, ¿verdad? Claro. Y pues no es eso. Y dice: la paz significa la paz que tenemos con Dios, y a la vez la paz con nuestro prójimo, ¿verdad? Así es, precisamente. La cruz es comunión en dos direcciones: en forma vertical con el Señor y en forma horizontal con nuestro prójimo. Exacto. Entonces, nos habla precisamente de que la justicia, la paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, la justicia significa que Dios no nos imputa a nosotros por nuestros pecados, sino que Jesucristo se convirtió en nuestra justicia. Nosotros éramos injustos por naturaleza. Esto tiene que ver con una cuestión doctrinal básica, que es, te pido que leas por favor en Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, es decir, declarados justos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que Dios nos justifica por medio de la fe en los méritos de Jesucristo. Así es. Entonces, cuando habla de justicia, no habla de la justicia humana, habla de la justicia divina por medio de Jesucristo. Entonces entendemos que el trabajo del Espíritu Santo y el avance que avanza el reino de Dios o el reino de los cielos, son la misma cosa. Esto es exactamente lo que vimos, por ejemplo, en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que por el Espíritu de Dios
se echaba fuera a los demonios, o sea, la obra del Espíritu Santo provocaba que avance el reino de los cielos. Eso Exacto. es lo que significa. La obra del Espíritu Santo es la presencia de Dios, o para decirlo de otra manera, el reino se ejerce por medio y a través del Espíritu Santo. Así es. Lee por favor en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bien, aquí básicamente podremos hablar de dos adverbios, uno de tiempo y otro de lugar. Sí. Entonces, uno que tiene que ver con la pregunta de los discípulos que, como hemos visto en otras oportunidades, porque ya hemos hablado de esto, que los discípulos estaban obsesionados de cuándo se va a manifestar el reino. La curiosidad. Y recuperar el reino de Israel, Sí. porque esa era la obsesión de ellos. Su pensamiento, ¿verdad? La Claro. idea que ellos tenían. Exacto. Entonces el adverbio de tiempo era cuándo. La gran preocupación de los discípulos era saber cuándo iba a suceder esto. Sí. Y el segundo adverbio, aunque no está explícito, pero está implícito, que es el adverbio de lugar, tiene que ver con la respuesta de Jesucristo. Uno estaba preguntando cuándo y el Señor le estaba respondiendo dónde. Y les dijo que ya estaba en medio de ellos. Exacto. Ya estaba en medio de ellos. Aunque en el original griego, en la palabra entre vosotros, es la palabra entos, que en vez de significar en medio de vosotros, Dentro. significa dentro de vosotros. Exacto. O sea que en la medida que el Espíritu Santo esté dentro nuestro, se manifiesta el reino, porque el Espíritu Santo comienza a manifestar el reino primero dentro nuestro y después externamente a través nuestro. Exacto. Y que se hizo real en Hechos 1:8. Claro, Pero recibiréis a poder. partir de Hechos 1:8 comienza a hacerse real en la iglesia. Exacto. Exacto. Marcos capítulo 1, versículo 14, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Bien, como vimos en programas anteriores hablando del reino, Jesucristo mostró que el reino se había acercado. Recordemos que fue la gran manifestación de él, el decir, el reino se ha acercado, Ajá. es como decir, aquí estoy, Exacto. aquí estoy, ¿no? Y en esto responde a la inquietud. Aquí es cuando responde, con esta declaración, responde a la inquietud de los discípulos acerca de cuándo y de lo cercano en cuanto al tiempo de la manifestación. Los discípulos estaban viendo todo de una manera natural y el Señor le estaba queriendo enseñar lo espiritual. Sí. El reino ya está aquí, porque yo soy el reino. Que vino a implantar el reino de los Claro, cielos. donde está el rey, está el reino. Exacto. Donde se hace la voluntad de Dios, está el reino. Eso es lo que quería enseñar. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y a la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano llega lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Recordemos que las parábolas son una forma que tenía el Señor de enseñar verdades profundas utilizando ejemplos cotidianos para que lo puedan entender. Porque si no, ¿cómo podemos entender? Ya veíamos la dificultad de los discípulos de entender las verdades que el Señor decía que tenía que usar ejemplos. Y las parábolas eran ejemplos para que puedan entenderlo. Y aquí dice, así es el reino.
¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, está haciendo una comparativa. El reino de Dios es así, de esta manera. Y se lo explica de una manera que ellos puedan entender utilizando algo que era común de esa época. Que en esa época prácticamente todo el mundo, o si no es todo el mundo, se dedicaba a plantar y a cosechar, porque era la economía de esa época. Algo muy natural, algo muy práctico y que ellos sabían. Exacto. Ahora, el Señor explica que la parábola representa al mismo Jesucristo, predicando la palabra de Dios. Esto es durante su ministerio público antes de regresar al cielo. Mientras Él estuvo vivo aquí en la tierra, predicó la palabra, hizo señales, prodigios y maravillas. Entonces, así es el reino de los cielos. Así se manifiesta el reino de los cielos, ¿no? Porque Jesucristo dijo, yo no predico, no hablo lo que yo quiero, sino lo que oigo del Padre. Y la voluntad del Padre vengo a hacer. Entonces, donde se manifiesta la voluntad de Dios, ahí es el reino. Ahí está. Ahí. Entonces, la semilla sembrada empieza a crecer de forma misteriosa. Porque la verdad, por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y así como una semilla tiene dentro de sí mismo la carga genética, la información genética necesaria y el poder genético necesario para crecer cuando se siembra y se la riega, así la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso el Señor la compara con semilla, porque tiene ese poder. Y cuando se siembra esa palabra, hay un poder en esa palabra. Por eso dijo, mis palabras son espíritu y son vida. No es que es una semilla muerta, ¿no? Es una palabra de poder. Exacto. Entonces, informa misteriosa, el predicar la palabra de Dios va cambiando el ambiente espiritual en las mentes, en los corazones. Va generando, por un lado, genera contienda espiritual, porque donde el reino de los cielos se manifiesta, recordemos que Jesús iba caminando y los demonios se le acercaban y le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea que cuando la iglesia verdaderamente se pone a predicar de verdad, los demonios, las cosas se tienen que ¿cómo te puedo decir? Alterar. Sí. Algo se tiene que alterar. Yo me acuerdo estar en la calle, ir a predicar la palabra de Dios y la gente, y ese mismo lugar que estaba totalmente en paz, comenzar a alterarse, ver gente que perturbada por el diablo, comenzar a alterarse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acerca y los demonios se alteran. Y esa es una muy buena explicación de lo que pasa regularmente en la mayoría de campañas. Cuando hay una campaña evangelística, vemos de que suceden cosas, ¿verdad? Hay un ambiente ahí que se mueve y que muchas veces no lo vemos, pero notamos a través de circunstancias que pasan con personas. Notamos verdaderamente que a través, como bien decías, a través de personas comienza a alterarse el orden establecido que había. Porque Jesucristo vino a alterar el orden establecido. Exacto. El orden diabólico establecido lo vino a alterar. Entonces, y cuando una iglesia predica verdaderamente la palabra de Dios, está alterando el orden establecido por el diablo, el príncipe de este mundo. Y hablamos un poco acerca del tema del evangelismo, pero también podemos hablar en una iglesia, en una comunidad, en un hogar, en un matrimonio, donde hay luz, las tinieblas se disipan y hay una contienda. Hay una contienda. Recordemos que cuando hemos hablado el segundo programa de esta serie, hemos explicado bien la contienda espiritual, la guerra espiritual, que hablando del reino de los cielos que viene a recuperar un sitio que fue usurpado por el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que entender todo eso en ese contexto de guerra espiritual. Así es. Entonces, la semilla que se siembra empieza a crecer de esa forma, es imperceptible. Yo no sé, bueno, tú eres profesor, pero de matemática, no de biología.
Pero yo me acuerdo cuando era niño, nos hacían... el experimento ese de toda la vida de colocar... de la germinación. Sí, y yo me exacto. acuerdo que poníamos las lentejas o los garbanzos Sí. o las alubias y hacíamos ese experimento de germinar. Y me acuerdo que agarraba, ponía la semilla, Un le frasquito echaba agua de- y estaba ahí, y esperando que crezca. Y al otro día, mamá, esto no crece. Tranquilo. Sí. Mamá, no crece. Pero claro, la carga genética ya estaba para que crezca. Sí. Y cuando uno siembra la palabra, la carga de bendición, la carga de poder de la palabra ya está. Hay que esperar en su momento que comience. Y así como cuando yo me acercaba a los días, ya veía un tallito pequeño y decía, mamá, mamá, mira, ya empieza. Y poco a poco iba creciendo. Así es el reino de los cielos. Sí. Y es algo, bueno, es bastante curioso, pero es real. Y es algo que solamente Dios hace. O sea, ahí no va mano del hombre metida en eso. ¿Qué hace el hombre? Nosotros no podemos hacer nada. Simplemente es un proceso en lo que Dios va haciendo. Exacto, es un proceso que Dios va haciendo mediante su Espíritu Santo en el corazón de cada uno, en la sociedad. Pero lo nuestro es ser como el sembrador, salir a sembrar. Exacto. Lo otro ya lo hace el Espíritu Santo. Ahora, la parábola del sembrador, en esta parábola vimos que el reino se extiende por el acto de sembrar la semilla de la palabra. Pero aquí vemos que el reino crece de una manera oculta por el proceso interno de germinación propio de la semilla. Entonces el ejemplo de lo que he contado de cuando era niño y hacíamos el experimento de germinación, traslademos ese ejemplo y no decaigas en tu oración y no decaigas en predicar la palabra y no decaigas porque la palabra no vuelve vacía, sino que vuelve con el fruto para la cual fue enviada. Sí. Obra del Espíritu Santo. Exacto. Ahora, este concepto del reino chocaba directamente con las expectativas que tenían los judíos en aquella época, porque ellos esperaban un reino exterior, visible, ellos esperaban, el Mesías que ellos esperaban era un príncipe general guerrero que los libere Sí. de la esclavitud del Imperio Romano. Y se encontraron con el Mesías sufriente, Exacto. se encontraron con el Cordero. Entonces, por eso les chocó a ellos esto. Ahora, la parábola llama también la atención en esta parábola sobre el hecho de que el avance del reino no depende del hombre. Por más que te afanes, podrás añadir a tu estatura un codo. No. No depende de... Sí tenemos que esforzarnos en predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero el avance del reino depende del Rey, del Espíritu Santo. Entonces, porque de hecho, tenemos que decir que no llegamos ni siquiera a entender la forma en que cómo puede avanzar. Igual como no entendemos cómo se va desarrollando por dentro lo de la semilla, a la mente del hombre no lo entendemos. No lo entendemos. Es una cuestión de que dependemos de Dios, lo hacemos por fe en su palabra, la fe y la obediencia. Sí. La fe y la obediencia. Obedezco, tengo fe. No obedezco, tengo duda. Sí. Entonces, la fe y la obediencia hacen que el Espíritu Santo obre y Él es el que lleva adelante el crecimiento y el avance del reino. Nos toca hacer nuestra parte y Él hará la parte que le corresponde. Exacto. Marcos capítulo 4, versículos 30 al 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bien, es otra parábola que nos enseña acerca del reino. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de tener una semilla de mostaza en la mano? No. Hace muchos años, por primera vez en mi vida, tuve una semilla de mostaza. Es algo así parecido a las semillas cuando compras polen
Ah, bueno, eso sí lo he visto. Parecido al Sí. polen, esa semilla de polen, pequeñitas. En cambio, esas son más bien amarillitas, pero las de mostaza son así de pequeñitas, negritas. Muy, muy pequeñitas. Deben tener 1 milímetro o 2 de diámetro, como mucho. Muy pequeñas. Muy pequeñas. Es como casi más o menos la cabeza de un alfiler, aproximadamente. Es muy pequeña. Y en los tiempos de Jesús se utilizaba frecuentemente esta medición, como una semilla de mostaza, para referirse a las cosas más pequeñas que se pudieran imaginar. O sea, era una frase que se usaba permanentemente, ¿no? Era una frase comparativa de una manera de hablar de algo pequeño, bien pequeño. Sí, recuerdo cuando menciona Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza. También. Exacto. Cuando dice, esto es en Mateo capítulo 17, versículo 20, precisamente, si tuviera fe como un grano de mostaza, y habla de lo más pequeño. Se utilizaba esto como lo más pequeño. Sí. Pero la cuestión que en esta parábola, a pesar de que la semilla es tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta 4 metros de altura. Es bastante grande. Sí. Y mira, que de algo tan pequeño e insignificante que nazca una planta tan grande. Curioso. En verdad es curioso, ¿no? Y puede llegar a tener un tallo grueso como un brazo fornido de un hombre. Ah, pues mira. Sí que crece. Sí que crece, increíble, ¿no? Ahora, tanto esta parábola como la anterior tratan acerca del crecimiento de la semilla. Pero, a diferencia, mientras que en la parábola del crecimiento de la semilla, el énfasis está en que la semilla de suyo tiene vida, está dentro suyo, y por esta razón crece. En la parábola de la mostaza nos va a explicar hasta dónde llega el crecimiento. El énfasis y lo importante es la vida que tiene dentro suyo. Sí. En la otra, la capacidad de crecer a pesar de nacer tan pequeño. Interesante. Entonces, el punto esencial de la parábola es el contraste entre el comienzo pequeño y lo grande que llega a ser. Así es el reino. Comienza con algo pequeño. Por eso dice, aunque tu comienzo fuere pequeño, ese es el reino. No esperemos que el reino se manifieste de entrada de una cosa espectacular. No, generalmente va a comenzar con algo pequeño. De hecho, Jesucristo comenzó con 12 discípulos. ¿Y mira hasta dónde llegó? Y mira hasta dónde llegó. Sí. 12 discípulos. Y tampoco vamos a decir que si hiciésemos un casting, diríamos que no eran de los más preparados. Porque recordemos, los discípulos la mayoría eran galileos. Sí. Y los galileos eran conocidos por ser los más toscos en la forma de hablar, en la forma de expresarse. No lo digo yo, lo dice la misma Biblia. Si comenzamos a estudiar la Biblia, nos damos cuenta que cuando habla de galileos, habla de gente tosca, eran pescadores, no eran gente de letras, no venían de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas, que estaban acostumbrados a ser estudiosos. Y no vino de eso. Y de hecho hay una palabra, un versículo que dice que escogió él lo más vil y menospreciado, ¿verdad? De este mundo. Sí. Ahora, el punto esencial de esta parábola es el contraste, como dijimos, entre el comienzo pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo de este mundo, de esta tierra, de los corazones, a pesar de su comienzo minúsculo, irrisorio, porque recordemos que se burlaban de Jesús, sí, y se burlaban de los discípulos, a pesar de eso, tendrá finalmente su propia vitalidad interna. La obra del Espíritu Santo es vital, y un crecimiento sobrenatural. El reino de Dios se mueve
por lo sobrenatural. Crece en forma sobrenatural, se manifiesta en forma sobrenatural y se mueve en forma sobrenatural. O sea que va más allá de lo que podemos entender razonablemente y comprender. Por eso, comprender la obra de Dios en forma racional es muy difícil. O imposible casi. Exacto, es muy difícil. ¿Cómo podemos entender que 12 trastocaron el Imperio Romano? 12 en 3 siglos. En 3 siglos, como hemos visto en programas pasados, en 3 siglos, los 3 primeros siglos de la Iglesia cristiana, el Imperio Romano fue trastocado de tal manera, a pesar de que hubo 10 grandes persecuciones hacia los cristianos, Sí. y algunas terribles, sangrientas, sanguinarias, por parte de Nerón, por parte de Domiciano, que eran los emperadores romanos, quizás los 2 más terribles. A pesar de eso, y empezando con 12, Constantino tuvo que decir la famosa frase: si no puedes con ellos, Únete. únete a ellos. Esa famosa frase surgió porque el reino de los cielos se estaba imponiendo al Imperio Romano, el Imperio Romano que había sido implacable, que nadie lo había podido parar, que tenía la maquinaria política, la maquinaria económica y la maquinaria bélica más importante de toda esa época. Sin embargo, no pudo parar y tuvieron que decir en el siglo III: si no puedes con ellos, Únete. únete a ellos. Y ahí fue donde adoptaron, esto no quiere decir que haya estado bien y que fue beneficioso, pero adoptaron al cristianismo como una religión más de las tantas que tenían. Adoptaron el cristianismo y hubo un decreto donde ordenaron que todo el mundo se bautice. Entonces, como era tanta gente, millones de personas, los acercaban a los ríos o a los mares y le echaban agua, y ahí se creó el bautismo por aspersión y no por inmersión. Mira, interesante. Entonces, ahí tenemos, bueno, esto es parte de la historia. Sí, es parte de la historia. Es parte de la historia. Ahora, hay una pregunta. ¿A qué comienzo insignificante se refería al Señor Jesucristo? Comienzo insignificante. Seguramente tenía que ver con su propio ministerio público. Uno que se había proclamado como rabino, maestro, rabí, maestro, sí, o raboní en otra traducción. Recordemos que aquí en aquella época se levantaban muchos maestros. Recordemos que cuando en Hechos capítulo 5, cuando encarcelaron a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio, y estos no se retractaron, el sumo sacerdote dijo: hermanos, miren que en tal época se levantó tal, y en tal época se levantó tal, y todos esos movimientos perecieron. Y acá dice: no sea cosa que nos hallemos luchando contra Dios. Da una oportunidad a que, si esta obra es de los hombres caerá, mas si es de Dios permanecerá, dice. Sí. Entonces, ¿por qué? Nos muestra una realidad que había acontecido. Se habían levantado muchos maestros y muchos le habían seguido, pero todos esos movimientos decayeron porque eran movimientos de hombre. Esa es la diferencia con el reino de los cielos. El reino de Dios es imparable, no cae. Lo que es de Dios permanece para siempre. El reino permanece para siempre. Sí. Los movimientos de hombre caen, pero lo que viene del corazón de Dios no cae. Así es. Y entonces hoy estamos a más de 20 siglos de estos acontecimientos y se sigue manifestando el reino de Dios en todo lugar donde se predique la palabra de Dios y donde se obedezca el Evangelio. Se está manifestando el reino de Dios. Es imparable. Es imparable. Ahora, un rabí desconocido como Jesús, en un rincón perdido de Palestina, ¿de Belén podrá salir algo bueno? De Nazaret, perdón. De Nazaret podrá salir algo bueno, decían.
rodeado de un puñado de discípulos sin demasiada cualificación y abandonado finalmente por las multitudes, sin reconocimiento de los líderes religiosos de la época, sin ninguna clase de influencia política. ¿Qué podía surgir de ahí? Eso es a ojos de lo natural y de esta gente que miraba todo de forma natural. Exacto. Así es el reino de Dios. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el final glorioso a que se refiere de este reino? ¿No? ¿Cuál es el principio y cuál es el final? Sí. Ahora, esta diminuta semilla de mostaza va a crecer hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso. Recordemos que el que proféticamente se habló de un árbol majestuoso era de Nabucodonosor. Esto en Daniel capítulo 4, versículo 10 al 22, habla de Nabucodonosor que se levantó como un árbol majestuoso. Ahora, Nabucodonosor se ensoberbeció y fue a parar con las bestias. Bueno. Sí. Ahora, las ramificaciones del reino de Dios se extenderán hasta los confines del universo. Por lo menos hasta los confines de la tierra se está extendiendo. Sí. Entonces, hasta que la creación misma sea liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, según el apóstol Pablo lo deja escrito en Romanos capítulo 8, versículo 21. Ahora, y todos en el cielo y en la tierra hallarán seguridad, satisfacción y deleite en la magnificencia de su dominio. Esto significa la manifestación, cuando dice que en ese árbol que simboliza el reino de los cielos anidarán las aves y se cubrirán y se protegerán. Eso significa, dará cobijo a todos los que quieran entrar. Eso será glorioso. Exacto. Ahora, el reino de Dios tuvo ese comienzo escondido, no digo oscuro, pero sí diminuto y con pocas luces, pero como la levadura escondida en la masa se extenderá hasta que no haya lugar en el cielo y en la tierra o en el infierno donde no se sienta la fuerza y poder del Cordero. Hasta ahí se manifestará el reino. Ahora, aquel pequeño grupo de discípulos que fueron asustados y perseguidos, recordemos Juan capítulo 20, versículo 19, cuando mostraban los discípulos que estaban, Pedro mismo, escondido mientras y negando a Jesucristo, sí. ¿Te acuerdas? Ese grupo de discípulos que volvieron, muchos de ellos eran pescadores, y cuando Jesús pasó por ese momento crítico y pasó por la cruz, volvieron a pescar, y que Jesucristo tuvo que encontrárselos en la playa de nuevo. Sí, haciendo lo que sus antiguas profesiones. Volvieron a su vieja vida. Sí. De ese grupo, de ese pequeño grupo, con esas características que no eran los más valientes ni nada, se convirtieron en una multitud que nadie podría contar. Esto según Apocalipsis 7:9, que dice así: después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Que no se podían contar. Eso es maravilloso, sí, ¿no? Tremendo. Es maravilloso. Un comienzo humilde, diminuto, y termina con un comienzo glorioso. Por eso dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento, sí, a medida que el día se va poniendo, se va aclarando, ¿no? Sí. Así es el reino. Así es el reino. No te preocupes si tu comienzo es pequeño. No te preocupes si lo que estás iniciando es pequeño. Preocúpate que esté en la voluntad de Dios. Ese es el concepto. Así es. Eso es que esté en la voluntad de Dios, que haya nacido en el corazón de Dios, porque Dios es el que se encarga de hacerlo crecer y desarrollar. Vamos a Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo: dejad
a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, ahora entramos en otra figura de lo que es, de lo que significa el reino. Ahora, en el mundo antiguo, recordemos que estamos hablando año cero, ¿no? En el mundo antiguo, ni los filósofos griegos ni los rabinos judíos concedían importancia, le daban importancia a los niños. Pero el Señor los trató de una forma totalmente diferente. De hecho, recordemos que había ritos religiosos paganos, como por ejemplo el de Moloch, ¿no?, que exigía sacrificios de niños, pero no era el único. En toda la historia de la humanidad encontramos muchas culturas que exigen el sacrificio de niños. Sí. Como por ejemplo hoy el aborto es un sacrificio de niños al egoísmo. Sí. Me quedé a gusto. Pero por otro lado, había filósofos y gobernantes, sobre todo en la antigua Roma, en la antigua Grecia, que tenían una cohorte de niños como esclavos sexuales. Sí, hay que decirlo. Sobre todo en esta época, donde parece que esto es nuevo, de las enseñanzas y los dichos de cierta ministra acerca de que los niños tienen derecho, y habla de derecho de sexualizarse y que los están sexualizando, es la misma perversión que existía en la antigüedad. No es nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Ahora, volviendo, con esta actitud Jesús de recibir a los niños y dejar que vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos, Jesucristo manifestaba la importancia que para Él tiene en su reino los niños. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, humildad y fe, que seguramente podemos echar en falta en los mayores. Claro. Hay que ver la característica de los niños a diferencia de los mayores, ¿verdad? ¿Qué es eso? Si estudiamos a los niños y vemos cómo son. Exacto. Ahora, esta frase no quiere decir que los niños no tengan pecado, pero dado que no han llegado al conocimiento, el conocimiento es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y por este tema, digamos que no han sido rebeldes a la palabra, sino que son cobijados por el Señor por esto, ¿no? Están en lo que se llama periodo de inocencia. Exacto. Falta de conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora, además hay otras características que son propias de los niños y que los adultos generalmente han perdido o hemos perdido. Por ejemplo, la confianza, la dependencia, el hecho de que se dejan guiar y son moldeables. Por esto lo podemos resumir diciendo que un niño normalmente cree lo que se le dice y se entrega a ello. Sí. Los adultos nos cuesta, ¿no? La confianza, ¿verdad? Por eso dice, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate. Ahora, precisamente estas son las características imprescindibles para entrar en el reino de Dios. Darnos cuenta de nuestra necesidad, que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda, confiar en la palabra de Dios, entregar nuestras vidas a Jesucristo y a partir de ahí ser guiados por Él. Sí. Y mira, si me dejas hacer un matiz Sí. aquí con uno de las características de los niños, cuando vemos el tema de la confianza, a mí siempre me viene a la mente un anuncio publicitario de hace unos años donde un niño está ahí que se va a tirar a la piscina y está su padre con los brazos abiertos diciéndole que se lance y se lanza el niño porque tiene toda la confianza en los brazos de su padre. O sea, no duda, o sea, ve ahí, el padre está ahí con los brazos abiertos y él se lanza. Pues yo creo que a eso se refiere esa característica. No me ¿verdad? cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. Los niños, por otra parte, siempre esperan que sus padres le van a dar
tienen esa seguridad que los padres le van a dar todo lo que necesitan, nunca piensan que tienen que pagar o hacer algo para merecerlo. Por el contrario, un adulto siempre razona de otra manera, creyendo que todo lo que tiene o lo tiene que pagar o se lo debe ganar. Ahora, cuando acudimos al Señor, debemos tener la mentalidad de un niño, porque el Evangelio se recibe por gracia, no se gana por méritos. Así es. Las actitudes orgullosas de los fariseos y las exigencias, estas eran impedimento para entrar en el reino de Dios. Ahora, ya estamos con pocos minutos, entonces como hoy terminamos con esto del reino, para finalizar con esto, vamos a recordar algo que hemos visto en el primer programa. Dos características que hemos visto en el primer programa de esta serie. Si lees, por favor, en Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Perfecto. Vemos que lo importante no era el campo, sino era el tesoro que estaba en el campo. Entonces, para poder adquirir ese tesoro, que simboliza el reino, vende todo lo que tiene para adquirir el campo, o sea, para adquirir y poder quedarse con el tesoro que se ha encontrado. Hay algunos que al reino de los cielos se lo encuentra, o mejor dicho, el Señor se les manifiesta a ellos, aunque estos no quisieran saber nada. ¿Cuántos quizás en su vida nunca escucharon hablar de Dios o no querían saber nada y el Señor se manifiesta en sus vidas? Sí. Entonces, y se te está manifestando el reino de Dios, el reino de los cielos, porque Dios te ha escogido. El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y eso significa, te estoy mostrando el reino, te estoy mostrando el gran tesoro. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir viviendo para ti o vas a dejar todo lo que tienes para seguir el reino? Así es. Y mira, me llama la atención también que dice de que este hombre dice que esconde de nuevo. Yo veo una parte ahí como de esfuerzo que tiene que hacer, porque si yo lo encuentro, luego dice que este hombre lo vuelve a esconder, luego va, o sea, tiene una parte que tiene que realizar, ¿verdad? Va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Sí, muchas veces la vida se forja en las decisiones que tomamos, para bien o para mal. Sí. Y con respecto al reino sucede lo mismo. Hay gente, y lo hemos hablado en el primer programa que hemos hecho sobre esto, hay gente que toda su vida está tomando decisiones equivocadas con respecto al reino. Sí, me gusta el reino, amo al Señor, pero mi vida la sigo manejando yo. No permites que se manifieste el reino en tu vida. No permites, porque no vives para Él, vives para ti. Y no permites que Dios se manifieste en tu vida. Así es. Porque recuerda que hemos dicho, el reino de los cielos se manifiesta donde se obedece, donde Él hace su voluntad, donde el Señor hace su voluntad, ahí se manifiesta el reino de los cielos. Ahora, puedo ir a la iglesia todos los días, puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, pero si no obedezco al llamado del Señor, no estoy permitiendo que se manifieste el reino de los cielos. Así es. Y el nombre lo dice, el reino de los cielos. Yo reconozco a Él como Rey y Señor de mi vida. Entonces yo le obedezco, si Él es el Rey y Señor de mi vida. Exacto. Recordemos que aquí se lo encuentra. Ahora, lee Mateo 13, 45 al 44. La otra parábola inmediatamente posterior. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Halló la perla, vendió todo lo que tenía y compró. O sea, tenía que hacer lo mismo, tomar la decisión correcta. Pero a diferencia, uno se lo encuentra
Y estaba buscando. Lo está buscando, sí. Lo estaba buscando y lo halló. Buscad y hallaréis. Sí. Buscad. ¿Estás queriendo que el reino de Dios se manifieste en tu vida? Búscalo y se va a hallar. Búscale. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero claro, una vez que lo encuentres la perla de gran precio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo para ti o vas a vender todo lo que tienes para valorar? La cuestión aquí está en el valor que le damos a nuestra vida. El que quiera hallar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de Cristo y del reino, la hallará. Esa es el gran matiz por el cual el reino de los cielos se manifiesta con poder o no. Amén. El gran, maravilloso matiz. Por eso lo quise dejar para el final. Sea que el reino de los cielos te salga al encuentro a ti o tú en tu búsqueda lo halles. Perfecto. ¿Y después qué? ¿Qué vas a hacer con eso que has encontrado? ¿Qué haces con el tesoro? ¿Qué hacemos con el tesoro o la perla de gran precio? Exacto. ¿Voy a seguir viviendo para mí o voy a vivir para Él? Dejando que Él sea el dueño y señor de mi vida. Obedeciendo, que es lo que hay que hacer. Fe y obediencia. Claro. Mira, ejemplos personales y particulares. Yo me acuerdo que él llevaba pocos meses de convertido. Entonces yo estaba en un estudio bíblico porque nos invitaban y yo sentía la presión no del pastor, sino del Espíritu Santo a hacer ese estudio bíblico, que había que crecer. Entonces estábamos en ese estudio bíblico, pero llegaba la época del verano. Entonces yo tenía ya mis planes de, como todos los veranos, con mis amigos y no quería pecar porque ya era cristiano, pero sí quería vivir mi vida. Y me acuerdo que el pastor, y creo que esto ya lo conté aquí, que daba el estudio bíblico, no venía y daba el estudio bíblico. Venía primero con su teclado a adorar, y mientras adoraba me acuerdo que decía, porque el Señor te ha dado mucho, con los ojos cerrados, y éramos 300. El Señor te ha dado mucho y te está llamando. Y yo sentía que me señalaba a mí y decía, ¿y cómo sabe? Y comenzaba a hablar, en la Biblia dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Sí. Y comenzaba a hablar y es como que el Señor le hubiese revelado los planes que yo tenía, ¿no? Y yo me sentía así, que identificado por el Señor. Totalmente, sí. Totalmente. Ahora, teníamos el estudio martes y jueves. Entonces, al día siguiente de estudio bíblico me sentaba en el otro lado, lejos. ¿Para qué? Para que no te apuntara. No me apuntara. Pero parecía que me seguía apuntando a mí y él estaba con los ojos cerrados. Entonces, así me pasó. Tuve una lucha como 20 días, hasta que tuve que tomar una decisión y comenzar a dejar, porque los que terminaban ese estudio bíblico, me acuerdo que comenzaban a servir como ujieres en la iglesia. Y entonces era como algo que te empujaba a servir, a servir, a servir, a dejar de lado tus planes, tus cosas y servir a Dios. Que es una de las características del reino de Dios que hemos hablado, el servicio. Tengo mi tesoro y el gran tesoro. Elijo a qué le dedico mi tiempo y mis fuerzas. Tuve que dejar mi tesoro, mis planes. Vender todo lo que tienes, eso es. Y comenzar a servir al Señor. Comenzar a servir al Señor. Mi tiempo, mis esfuerzos, mis talentos, mis habilidades, las capacidades y lo que Dios fue añadiendo y desarrollando, poniéndolo en las manos del Señor. Eso significa, sea que te encuentres el tesoro o sea que estés buscando la perla de gran precio, una vez que se manifieste y la halles, ¿qué haces? Esa es tu responsabilidad. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué decisión tomamos en el momento en que ya la tenemos? Exacto. Porque podemos seguir con nuestra vida y con nuestros planes, ¿verdad? O tomar la decisión de decir, bueno, estoy para lo que tú me digas, Señor. Aquí tú eres el Señor y el Rey, y estoy en el reino de los cielos. Estamos ahí tratando de que avance el reino de los cielos, pues
que se haga tu voluntad. Dame un minuto, porque tú dijiste, bueno, Señor. La palabra Señor es la palabra Kyrios o Curios, o bueno, en sí es Kyrios, ¿no? Se escribe Curios, pero se pronuncia Kyrios. Y la palabra Kyrios es la palabra Señor. Nosotros tenemos una forma tradicional. Por ejemplo, yo te presento el señor Luis Adolfo Mazariegos. Sí, sí, sí. Pero no, esa palabra Kyrios se utilizaba para el amo, el dueño. Y el esclavo no decidía, decidía el Kyrios, el amo y el dueño. Y cuando nosotros decimos que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que Jesucristo es el Kyrios, el amo, el dueño, el rey, el que tiene derecho sobre nosotros, sobre mi vida, porque yo voluntariamente le otorgo ese derecho. Él lo compró en la cruz del Calvario, pero yo se lo otorgo voluntariamente. Y eso nos lleva a pensar un poco, anteriormente era así, estaba el amo y estaban los esclavos, él los compraba y ellos le pertenecían totalmente, o sea, no tenían ellos ningún derecho, solo lo que dijera el amo. Exacto, no tenían derecho a decidir. Aquí sucede lo mismo, pero con la diferencia de que yo voluntariamente he aceptado pasar. Había una ley con respecto a los esclavos, que era o el esclavo era rescatado o después de tanto tiempo que pagaba por su esclavitud, el que quería podía quedarse como esclavo, pero ya no por ley, sino por amor. Nosotros somos esclavos por amor. Así es. Pero aún el esclavo por amor sigue obedeciendo. Ya no somos esclavos del diablo porque el Señor nos rescató con poder del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino su luz admirable. Pero ahora nuestra decisión es, ¿sigo siendo esclavo por amor del Señor? Eso implica, obedezco, le sirvo. Todos mis talentos, todas mis fuerzas, todo, amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y bueno, corrígeme si me equivoco, yo pienso que el ser humano o es esclavo de uno o esclavo de otro. No hay término medio, exactamente lo has definido. No hay término medio. A nosotros nos gustan los grises, ¿no? Pero en este caso hay absolutos, porque realmente o eres esclavo de un señor o de otro señor. Exacto. O obedeces a uno o obedeces al otro. Entonces, el reino de los cielos es esto, precisamente. Obediencia al Señor, servicio al Señor por amor, negarse a uno mismo. Recordemos que hemos hablado, aquel que quiere venir en pos de mí. Niéguese. Tome su cruz cada día. Sí. Niéguese a sí mismo y sígame. El pequeño acto que yo comenté de cuando era joven, tenía 24 años, que tenía mis pensamientos de qué hacer cuando venía el verano. ¿Sabes cómo pasé ese verano? Lo comencé con un pico y una pala. Porque habíamos de montar una carpa de circo para hacer una campaña, entonces empecé con el pico y una pala haciendo los pozos para poner yo trabajaba en una oficina, un despacho, y terminaba mi horario de trabajo y me iba ahí con el pico y la pala. Después, cuando comencé a trabajar, a servir de ujier, todo eso, comencé a servir de ujier ahí en esa campaña, una campaña evangelística que duró un tiempo largo. Entonces me daban una máquina para cortar la hierba. Y cuando se rompió la máquina me dieron un machete para cortar la hierba. Entonces así empecé a servir al Señor. Y así es como debemos empezar, tomando decisiones. No fui con mis amigos. Y la mejor decisión de todas es dejar que Él sea el dueño y Señor de mi vida. Exacto. Esa es la mejor decisión en la vida. Exacto. Pero una cosa es decidirlo y otra cosa es hacerlo. Porque yo puedo decir, Jesucristo es mi Señor. ¿Le obedeces? ¿Le sirves? El esclavo
aunque sea el esclavo por amor, no hace lo que quiere. No va a donde quiere. Hace lo que le dice el amo. Va donde le dice el amo. No vive para sí, sino que vive para su amo. Así es. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, estamos haciendo eso. Así que es una buena, pues una palabra de confrontación, ¿verdad? Y también es un reto para evaluarnos y qué estamos haciendo con nuestra vida. Carlos, se nos ha ido el tiempo. Gracias por estar aquí. Un placer. A todos los que nos escuchan y nos ven por los medios, pues muchas gracias y hasta la próxima. Dios les bendiga.